Bienvenido a un nuevo video de su clínica GM. Hoy hablaremos de cesárea. Si aún estás embarazada y no te han dicho cómo va a finalizar tu parto, quédate hasta el final del video. Todo sobre cesárea. Si esta es la primera vez que nos está viendo, le invitamos a que le dé like a nuestro video, active esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones de nuestros interesantes videos con contenido en salud que estamos subiendo todos los domingos. Una pregunta muy común, doctor García, de todas nuestras pacientes embarazadas de Clínica GM es: doctora, ¿cómo va a terminar mi embarazo? ¿Voy a hacer parto normal o voy a hacer por cesárea? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que explicar a la paciente? ¿En qué momento del embarazo podemos decidir el ginecólogo que este parto va a finalizar vía cesárea, doctor? Idealmente, siempre que tenemos una paciente embarazada, desde que iniciamos la captación del embarazo, nosotros empezamos con ver cuáles son los factores de riesgo que tiene esta paciente, y dependiendo de esos factores de riesgo nosotros vamos decidiendo la vía del parto. Idealmente la vía del parto siempre es la vía vaginal, ¿verdad? Sin embargo, hay condiciones, ya sean estas médicas o físicas de la paciente, que contraindican un parto vaginal desde el inicio, y desde el inicio nosotros podemos decirle a la paciente: mire, usted no va a poder tener un parto vía vaginal. La principal es las estrecheces pélvicas. Cuando evidentemente al hacer una examinación física nosotros identificamos de que la pelvis es estrecha, en alguno de sus diámetros existen tres diámetros que vamos a medir principalmente, y desde ese momento podemos decirle: este parto va a terminar con una cesárea. No obstante, existen otras condiciones en las cuales no podemos predecirlo tempranamente, y esa paciente pues sí empieza su trabajo de parto, y en el transcurso del trabajo de parto esta vía puede cambiar en cualquier momento. En cualquier momento del trabajo de parto, ya sea esta que ha llegado hasta el final, 10 centímetros de dilatación, borrada 100%, pero el bebé hace un dato o más de un dato de sufrimiento fetal y se tiene que interrumpir el embarazo vía alta. La forma más rápida es hacer una cesárea. Eso es una de las condiciones. La otra condición es que en cualquier momento del transcurso del trabajo de parto haga una pausa, es decir, disminuya la velocidad de dilatación o simplemente no avanza la dilatación, pese a que nosotros ya hemos incidido y mejoramos la actividad uterina. Mantenemos actividad uterina regular y no hay avance de la dilatación ni el descenso, también nos indica una cesárea, y la indicación es un descenso detenido de la presentación. Exactamente, doctor García. La indicación de la vía del parto en este momento es importante examinar a la paciente desde su primer control prenatal. Su primer control prenatal es vital, la captación del embarazo, donde el ginecólogo obstetra va a evaluar los diámetros de la pelvis. Ahí nos vamos a dar cuenta si mi paciente está ya baja, si mi paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, si mi paciente tiene algo que se llama desproporción cefalopélvico, ¿verdad? Yo me voy a dar cuenta desde el inicio. Entonces el ginecólogo le lleva el seguimiento a su paciente embarazada por los 9 meses. Y al final se evalúa y se decide la vía del parto. Pero hay indicaciones absolutas, doctor García, e indicaciones relativas para una cesárea. Así es, las indicaciones absolutas es la posición del bebé. Un bebé en posición transversa, en situación transversa, es un bebé que no puede desencadenar un trabajo de parto. Un bebé que esté en situación o en posición pélvica, él sí puede nacer vía vaginal. Sin embargo, los riesgos de hacer una asfixia son muy altos, y por lo tanto nosotros en nuestro país no nos arriesgamos. Si ya hemos diagnosticado la posición pélvica al final del embarazo, inmediatamente nosotros decidimos que va a terminar el embarazo vía alta. Hay otras indicaciones absolutas que tienen que ver con patologías maternas. Por ejemplo, una cardiopatía que no esté compensada es una paciente que no vamos a someter al trabajo de parto, dado que exige mucho esfuerzo físico y mucho gasto de energía, que puede incluso llegar a un paro cardíaco. Si hemos diagnosticado un trastorno a nivel vascular cerebral, tampoco vamos a someter a un trabajo de parto, y esas son indicaciones meramente médicas, son absolutas. También está lo que es la placenta previa, oclusiva total, ¿verdad? Hay múltiples indicaciones absolutas
que la paciente embarazada debe terminar estrictamente en una cesárea. Muy bien, doctor García. Hay una pregunta muy importante que nos hacen todas nuestras pacientes embarazadas, es, doctor García, con respecto a la anestesia. Muchas pacientes le llaman raquidia. ¿La raquidia me va a complicar dejándome sin caminar o me va a quedar doliendo por tantos años después del procedimiento? ¿Estos son mitos? ¿Esto es verdad? ¿Qué opinión usted le da? Con relación al tipo de anestesia, la ideal es la anestesia regional, es lo que se denomina también como anestesia raquídea. Sin embargo, existen varias técnicas, muchas técnicas para este tipo de anestesia. Existen las más comunes, las que más se utilizan en nuestro país es la epidural, la subdural, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste en cada una de ellas? La epidural es que no llega a atravesar la dura madre, por eso se llama epidural, porque está sobre la dura madre, que es una de las capas de la médula espinal. La subdural es así, atraviesa la capa y entonces este tipo de anestesia, este tipo de analgesia tiene que ver muchísimo con la recuperación de la paciente. Por ejemplo, la anestesia subdural provee a la paciente una recuperación un poco más rápida, un poco menos de molestia. Nos referimos prácticamente al dolor, ¿verdad? La peridural es una anestesia que tienes más riesgo de hacer, en medicina le llaman anestesia parchada, es cuando puede llegar a anestesiar una área, pero otra área queda todavía descubierta, y la subdural es más homogénea. Entonces por eso la recuperación en este tipo de anestesia es más rápida. Sí quiero comentarles que se ha avanzado muchísimo y los riesgos que hay para que se cometa pues un trastorno de estos, como de que la paciente pueda quedar sin mover un miembro o con dolor, son muy pequeños, muy escasos. La verdad es que la experiencia que existe actualmente ya es mucha experiencia, y entonces estos riesgos cada día son menores. Existen muchísimo más riesgos en una anestesia general para el momento de una cesárea. En ningún lugar van a recomendar de entrada una anestesia general, siempre es regional. Exactamente, doctor García. Entonces la mejor anestesia para usted es la subdural, ¿verdad? Así es, que tiene menos riesgo de una lesión de la dura madre, que es una parte pues de la médula espinal, y pues esto es lo ideal que su obstetra le ofrezca en el momento de su cesárea. Otra cosa muy importante que tenemos que explicarle a nuestra paciente embarazada que va a hacer una cesárea es cuáles son las recomendaciones, desde a qué hora ella va a dejar de comer, desde a qué hora ella puede ingerir la última vez líquido y sólidos. La verdad es que siempre hemos trabajado bajo un patrón. Todos los médicos en la vida de nuestra formación trabajamos bajo ciertos patrones y repetimos lo que ya se ha establecido, incluso normado, ¿verdad? Se ha normatizado que una paciente antes de iniciar una cesárea debe tener 8 horas de ayuno. Sin embargo, hay nuevos estudios que respaldan de que la paciente necesariamente debe tener 4 horas de ayuno total. Quiere decir que puedes comer las últimas 4 horas un alimento algo sólido y líquido todavía hasta completar ese periodo de tiempo. Es decir, 4 horas de ayuno total es lo que nosotros vamos a necesitar en una paciente, principalmente en este caso que son las embarazadas, dado que a las embarazadas se les baja la glucosa muy rápidamente, el bebé no puede entrar en un sufrimiento fetal, y si ocurriera alguna emergencia que nos va a atrasar esa cesárea y no va a ser la hora programada y la paciente va a llegar con más horas de ayuno, principalmente nos pasa en los hospitales públicos y en los hospitales del seguro. Eso nos pasa porque de repente hay una emergencia y no podemos esperar o pasar de primero a nuestra paciente y se va desplazando la cesárea. Entonces llega con 12, 14 horas de ayuno, con muchísimo riesgo de hacer un sufrimiento fetal o una hipoglicemia al nacer. Muy bien, doctor García. En el momento de la cesárea, cuando ya se le está practicando la cirugía a la paciente, es importante que ella sepa que va a haber en un momento donde se va a empujar la panza. Idealmente el bebé debería salir pues solo con la manipulación que hace el ginecólogo que está operando, pero así pues va a sentir una presión leve, no tiene que ser una presión tan fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el bebé nace en ese momento. Pues es un momento maravilloso.
y tiene que estar preparada, ¿no? Preparada psicológicamente de que se le va a hacer una intervención quirúrgica, tiene que confiar en sus médicos ginecólogos que tiene ahí. Es un procedimiento, una cirugía que tiene riesgo, pero si está en buenas manos, pues los riesgos se disminuyen, ¿verdad? Entonces, después del procedimiento quirúrgico, doctor García, ¿qué es lo que tiene que hacer la paciente? Llega, la operan y en qué momento ella va a poder ingerir líquido, en qué momento ella va a poder ingerir alimentos sólidos, en qué momento ella tiene que levantarse de la cama. Hay algo importante que mencionar, que la anestesia, antes de pasar a la respuesta, doctora Mejía, que la anestesia bloquea la fibra del dolor, ¿sí? No bloquea la fibra sensitiva. Entonces la paciente todavía va a sentir que la tocan, todavía va a sentir que la empujan, y esa sensación ella la tiene que saber para que al momento que se esté realizando la cirugía ella no esté ansiosa, no aumente la ansiedad de creer que en algún momento se va a sentir dolor. Listo, una vez nace el bebé, nosotros estamos muy de acuerdo y apoyamos muchísimo con lo que es el apego precoz. Sí, y entonces hacemos el apego precoz, no es nada más que hacer contacto piel con piel, el bebé y su mamá. Recordar que el bebé pasa 9 meses en la pancita de la mamá y el único sonido con el que está familiarizado es con el corazoncito de la mamá. Al ponerlo piel con piel y volver a sentir el corazoncito de su mamá, el bebé baja la ansiedad también, y eso nos ayuda a que haya una mejor adaptación a la vida extrauterina. Luego que ya se pinza el cordón, se pasa para los cuidados inmediatos del recién nacido, el pediatra se hace cargo de todo esto, nosotros terminamos la cirugía. Lo que falta hasta ese momento es que quitamos la placenta y empezamos a revisar, ¿verdad? Que todo esté bien, revisamos ovarios, revisamos también las trompitas, vemos que no haya sangrado, que el útero se haya contraído. En ese momento se administran unos fármacos uterotónicos para, uterotónico es que el útero agarre tono, ¿verdad? Que no continúe ese sangrado, y empezamos a hacer la sutura, que es el cierre del útero, lo cerramos en 3 capas, hacemos una limpieza posterior, volvemos a contar todo lo que hemos utilizado, gasas, compresas, pinzas, todo se vuelve a contar en ese momento y cerramos el peritoneo, luego cerramos la fascia y luego cerramos y damos algunos puntos a la grasita, si hay, y luego cerramos piel y se acabó la cirugía. Eso es todo. Luego la paciente pasa a una sala donde se va a dar los primeros cuidados, que son las primeras 2 horas primordiales en cualquier parto, dado que en este momento es cuando se puede dar la hemorragia posparto, que lo decimos una vez más, es la primera causa de muerte materna en nuestro país. Entonces se debe de vigilar estrictamente las primeras 2 horas. Ya pasan estas 2 horas, no pasó nada, la paciente no sangró, entonces pasa a la sala de maternidad, donde va a estar en alojamiento conjunto con su bebé, se lleva el bebé para que empiece el amamantamiento. La paciente hasta este momento va con una sonda para orinar que se va a retirar entre 6 a 8 horas. Eso va a depender del ginecólogo que lo operó y cómo estuvo la cirugía. A veces tiene que quedarse un poco más de tiempo si la cirugía fue dificultosa, si no es la primera cesárea, si es más de una cesárea. A veces la vejiga está muy adherida y entonces se manipula demasiado. Esas pacientes pasan con la sonda Foley un poquito más de tiempo. Eso se deja indicado, la paciente se le retira la sonda a las 6 horas. ¿Por qué a las 6 horas? Es que hasta ese momento la paciente va a empezar a deambular, va a levantarse y va a empezar a caminar. Recordar, sí, que la paciente entre más rápido deambula, entre más rápido se levanta de su cama, se recupera más rápido. La enemiga número 1 de la paciente operada es la cama. Así, doctor García, efectivamente toda paciente que está recién hecho el procedimiento quirúrgico cesárea y luego de la vigilancia que se le da estricta en la sala de recuperación, donde tenemos que estar evaluando cómo está el tono uterino, cómo está el sangrado en este momento, ya pasa a la sala de maternidad, como dice bien el doctor. Es importantísimo la deambulación precoz, que es moverse en la camita y levantarse 6 horas. Puede ingerir líquido más o menos ya a las 7, 8 horas, ¿verdad? Lentamente, tampoco es que va a comer algo sólido porque todavía estaría contraindicado. Y ya el día siguiente nuestra paciente está excelente y lista para irse a casa si no ha habido ninguna complicación. Muy bien, doctor. Ahora, pues esto es todo el procedimiento que se hace en cesárea.
las indicaciones de la cesárea, hablamos qué es lo que cómo se debe preparar para llegar a este procedimiento y qué pasa después del procedimiento. Próximamente vamos a estar hablando sobre los cuidados del puerperio, que es algo muy importante para usted porque debe saber cómo va a ser el sangrado, cómo el útero se va a ir involucionando, cuáles son los alimentos que usted debe de comer. No solamente debe de comer tortilla con queso, ¿verdad? También tiene que nutrirse porque recuerde que está dando lactancia materna y esto es muy, muy importante. Entonces, doctor García, no sé si pues tiene alguna otra recomendación, consejo. Sí, vamos a adelantarle un poquito en el cuidado porque es muy importante que cuidamos nuestra hidratación. La paciente que va a dar de mamar tiene que estar muy bien hidratada. Recuerden que pues es el periodo en el que va a producir y producir leche. La alimentación, como decía la doctora Mejía, es básica, debe de comer de todo, pero balanceado. Nosotros le vamos a dar los tips de cómo podemos balancear el plato en el puerperio y qué cosas sí se pueden comer y qué cosas no es tabú y que no se puede comer de verdad. Solo como recomendación final, pues nada, agradecemos una vez más a toda nuestra audiencia. A los nuevos les estamos invitando a que activen esa campanita, denle like, compartan los videos. Todos los domingos estamos subiendo un video nuevo. A los que ya son parte de nuestra audiencia, muchísimas gracias por el apoyo y pues también gracias a nuestras pacientes que nos visitan acá en la clínica. Nosotros estamos muy felices de formar parte de este momento tan maravilloso como es el nacimiento de su bebé. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos de formar parte de ese milagro, porque es todo un milagro. Desde que se embarazan, todos los controles prenatales, y ustedes no tienen una idea de cómo se siente uno de feliz cuando ese bebé pega el primer llanto y sabemos que está bien, ¿verdad? Así es, y recuerde que no solamente somos su ginecólogo, también somos sus amigos. Se despide de ustedes el doctor Armando García y mi nombre es Fátima Mejía. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de Clínica GM y darle like y compartir. Y por favor pueden escribirnos todos los comentarios o si tienen alguna pregunta aquí abajito en nuestro video, vamos a estarle respondiendo con mucho gusto. Recuerde que no solamente somos sus ginecólogos, también somos sus amigos. Clínica GM, siempre contigo.